cuanto antes volvamos entonces a la presencialidad. Bueno, hola Rita, buen día. Ahí te pongo de coanfitrión por las dudas. Perfecto. Bueno, eh, buen día para aquellos que se acaban de sumar. Vamos a arrancar la clase de hoy. Esta clase es teórica y la semana que viene, como ustedes saben, es feriado por la Semana Santa. Entonces, recién dentro de 15 días vuelven a tener clases y va a ser práctica y va a estar relacionada con estos temas que vamos a ver hoy. Estas diapositivas están subidas al aula virtual desde el martes. Son las mismas que voy a usar para guiar la clase de hoy, con algunos agregados didácticos que tienen sentido solo como complemento a nuestra discusión. Yo siempre recomiendo tomar apuntes como una forma de facilitar la concentración que en un entorno virtual puede hacerse difícil. Entonces, nada, más allá de el uso que se le puede dar luego a esos apuntes, es una forma de mantenerse despierto y atento. O sea, es una buena práctica. Un consejo después incluso de haber hecho yo cursos a distancia, tratar de ir escribiendo cosas o anotando ideas ayuda a mantener la concentración. Empecemos. Modelos matemáticos y solución de problemas en ingeniería. La construcción de modelos para resolver problemas complejos del mundo real es un tema central, fundamental, diría yo, en todas las ciencias contemporáneas. ¿Por qué? Porque frente a la complejidad e incertidumbre inherentes a un proceso del mundo real, lograr comprender y entender la interpretación de los componentes de dicho proceso y al mismo tiempo predecir lo que puede ocurrir es motivo más que suficiente para hacer de la construcción de modelos un hecho fundamental. Como consecuencia de esto, lógicamente el interés que principalmente plantea la ciencia para construir modelos se centra en la necesidad de comprender la dinámica de esos sistemas y tener mejor control sobre esos sistemas. Por eso la construcción de modelos está esencialmente orientada a la solución de problemas. Eso es lo que ponemos en este título, solución de problemas en ingeniería. Establecida, por supuesto, en reglas de acción que se modifican por la información que tenemos del entorno. Entonces veamos el siguiente esquema. Este esquema ilustra el proceso de modelado según Brito Ballina. Lo prefiero al esquema que usa Chapra por su simplicidad y el planteo que tiene, por supuesto, a mi criterio, más intuitivo. Al pie de esta diapositiva pueden encontrar la referencia al paper del cual lo extraje. Desde un problema del mundo real, la primera tarea consiste en formular un modelo matemático. Para lograr esta formulación es necesario identificar y nombrar las variables y establecer la hipótesis que simplifique el fenómeno de manera que pueda tratarse matemáticamente. ¿De acuerdo? Si no se dispone de una ley física que describa el fenómeno, es necesario examinar los datos para reconocer patrones, interpretarlos numéricamente, gráficamente o incluso mediante una representación algebraica. Como esta primera etapa depende del conocimiento de la situación real y las habilidades matemáticas para obtener las relaciones que puedan existir entre las variables que intervienen en un fenómeno determinado, nosotros no la vamos a abordar en esta materia. Para eso existen materias como física o aquellas materias específicas de la especialidad. Nosotros nos vamos a concentrar en la siguiente etapa, la que consiste en aplicar las técnicas matemáticas
que se conocen al modelo matemático para resolverlo y llegar a conclusiones matemáticas. Esta es la etapa donde nosotros vamos a intervenir aplicando los métodos numéricos que vamos a aprender a lo largo de la materia. En la tercera etapa, las conclusiones matemáticas deben ser interpretadas como información acerca del fenómeno original, de manera que puedan ofrecer explicaciones o se hagan predicciones acerca del problema del mundo real. Esta etapa es muy significativa en la labor profesional del ingeniero, porque normalmente se le requiere al ingeniero no solo la solución de un problema, sino su explicación y aplicación con fines predictivos o de control. El paso final, lógicamente, es validar las predicciones al ser comparadas con los datos reales, y si esas predicciones no se ajustan, digamos, con la realidad, habrá que redefinir el modelo o se formula uno nuevo y se reinicia el ciclo. Como ven, el ciclo que plantea este esquema es bastante simple e intuitivo, fácil de entender y explicar. No es que el de Chapra no lo sea, pero me gusta más este. En definitiva, es una cuestión de gustos. Yo les he subido, además de este material, una indicación de cuáles son las páginas del libro de Chapra que hacen referencia como respaldo bibliográfico al tema que estamos estudiando ahora. Hasta el año pasado, yo voy a ser honesto y les voy a comentar, yo les subía el extracto del libro de Chapra, pero se nos ha pedido que ese tipo de cosas, lógicamente, escudado tal vez en esta situación pandémica, uno tomaba ciertas licencias, no es algo que se deba hacer por derechos de autor. Entonces, como ustedes pueden conseguir el libro de Chapra fácilmente, entonces yo les hago referencia a qué páginas del Chapra ustedes pueden recurrir para complementar la información que estamos dando en la clase. ¿De acuerdo? Lamentablemente, algunas otras cosas que no tengan ese problema de derecho de autor, de hecho, estoy eh, modificando algunas estructuras de la guía de trabajos prácticos para que ustedes tengan información extra. Eso se los voy a poder subir, por supuesto, para facilitar el proceso de estudio. Pero desgraciadamente, cierto material bibliográfico, por tener derecho de autor, no lo voy a poder subir más. Entonces, como en realidad no es difícil de encontrar el libro, incluso de comprar si quisieran hacerlo, en biblioteca hay, es decir, hay mecanismos para poder hacerse del libro, y otros mecanismos que ustedes saben y no vale la pena mencionar, pero está la referencia a qué páginas. Por supuesto, por eso aclaro, quinta edición, dice por ahí, porque hay algunas otras ediciones del Chapra, entonces las páginas se refieren al libro de Chapra, quinta edición. El proceso de modelado se puede describir con más detalle en una serie de pasos. Miren, por un lado, la definición de la situación física que nosotros deseamos modelar debe ser detallada y clara. Eso va a facilitar la ejecución del resto de los pasos y se garantiza un resultado exitoso. Por otro lado, debemos poder identificar las magnitudes importantes o relevantes. Subrayo, importantes o relevantes. ¿De acuerdo? Diciendo cuáles deben ser despreciadas o ignoradas, porque justamente eso va a ser una característica que nos va a permitir luego llegar a una definición de modelo matemático. Esta descripción o identificación de magnitudes necesita poder relacionar las variables o parámetros de interés según la definición del problema y su objetivo, por supuesto, empleando también las relaciones matemáticas que ofrece la teoría que gobierna el problema. Uno tiene que decir, es un problema de conservación de energía, por ejemplo, es un problema de mecánica de fluidos. Uno tiene que identificar cuál es la teoría que gobierna el problema.
Aquí es donde entonces se formula el modelo matemático. En este tercer paso descriptivo es donde nosotros obtenemos el modelo matemático. Acá, una vez más repito, lo vamos a volver a aclarar, pero estos tres pasos nosotros se los vamos a dar a ustedes como resuelto. Nosotros cuando le demos los ejercicios, tanto a nivel práctica como en un parcial o en un examen final, le vamos a dar el modelo. No les vamos a pedir a ustedes que hagan el diagrama de cuerpo aislado, que determinan cuáles son las fuerzas que intervienen en el problema, que ustedes traten de identificar de alguna manera la fórmula. No, eso no se los vamos a pedir. Hay ejercicios del libro de Chapra u otros libros de análisis numérico en donde es un ejercicio, es parte, digamos, del ejercicio, pero nosotros no le vamos a pedir eso, le vamos a dar el modelo hecho. Pero es muy importante que entendamos cómo es el proceso de formulación del modelo matemático. Por eso, en un ejemplo de la guía de trabajos prácticos, les vamos a mostrar el paso a paso de la formulación. Luego, obtenida la fórmula, y le vamos a decir, a partir de acá es donde ustedes van a arrancar en todos los problemas, vemos qué es lo que sigue. Justamente, la solución matemática al modelo. Aquí es donde van a aplicar los algoritmos. ¿Recuerdan lo que hablamos la clase pasada? Es decir, la sucesión de operaciones que va a ser necesario realizar para hallar los valores de las variables y los parámetros deseados. Obviamente, lo más importante es si las respuestas que da el modelo son correctas o no, lo que se logra comparándolas con la realidad. Pero, ¿por qué es tan importante esto? Si tenemos en cuenta que se hace una descripción matemática, haciendo una simplificación grande a veces para manipular el modelo, es imprescindible verificar si esa simplificación que nosotros hicimos no limita su validez. Por eso, siempre que nosotros obtengamos la solución, como parte de nuestro trabajo como ingenieros, tenemos que verificar a ver si eso funciona. Si la comparación es adecuada, si funciona, se deben definir entonces las limitaciones del modelo para su aplicación posterior, incluso por personas ajenas al analista que realizó el desarrollo. Fíjense que yo necesito poder decir, mi modelo es aplicable bajo estas condiciones, porque puede ser que funcione, pero para cierto rango de valores. Entonces yo tengo que aclarar y decir, está limitado para este rango de valores. Tirar un modelo porque simplemente funcionó para un rango de valores y decir, toma, usa esto, sin decir, cuidado, no te excedas de este valor o usa valores entre este y este otro, entonces sería una mala praxis como ingenieros. Y finalmente, el paso obvio que constituye el objetivo general de todo el trabajo anterior, que una vez obtenido y comprobado el modelo matemático, tiene que ser utilizado en todas las situaciones que sus limitaciones lo permitan. Entonces ahora estamos en condiciones de dar una definición de modelo matemático. Vamos a decir, y esta filmina, no que las otras no lo sean, pero esta filmina es importante en el sentido que acá está la definición, Diremos que un modelo matemático se define de manera general, por supuesto, como una formulación. ¿Qué quiere decir esto? Se refiere a la traducción del problema del mundo real a un modelo matemático, es decir, la primera etapa en el modelado de Brito-Ballina. Esa es la parte de la formulación. O una ecuación, que es lo mismo, que exprese las características esenciales, otro punto fundamental de la definición. O sea que hacemos una simplificación que permite lidiar con la complejidad del problema del mundo real. Ese es el sistema físico del que estamos hablando en proceso de términos matemáticos. Otro concepto importante. O sea que tenemos, en definitiva, luego de hacer la formulación, una fórmula o ecuación. En definitiva, eso es lo que nos va a arrojar este proceso de modelado matemático. O sea, a ver, por las dudas que no haya quedado claro, entonces un modelo matemático es una fórmula. Sí, cuando ustedes ven una fórmula, que las que se aplican en física, por ejemplo, eso es un modelo matemático. Un modelo matemático
no es nada raro, no es algo estrambótico, lo han visto un montón de veces en la vida. Cada vez que han visto una fórmula que es la que van a aplicar para resolver el problema, y esa fórmula ha sido adaptada para explicar el fenómeno que ustedes están tratando de describir, entonces ahí tienen el modelo matemático que luego, con las operaciones usuales, o integrando, derivando, lo que sea, pudieron resolver. O sea que en definitiva el modelo es una función, o una relación, o conjunto de ellas, porque puede ser un sistema de ecuaciones. Esta expresión va desde una simple relación algebraica a un complicado grupo de ecuaciones diferenciales, por ejemplo. Ustedes en análisis matemático 2 vieron sistemas de ecuaciones diferenciales. O sea, lo vieron aquellos que cursaron conmigo, yo se los mostré cuando vi ecuaciones diferenciales a derivadas parciales. Esta función relaciona una variable dependiente, que indica la característica que refleja el comportamiento o el estado del sistema, con un conjunto de variables independientes, usualmente magnitudes que al variar hacen que el comportamiento o estado del sistema se modifique, un conjunto de parámetros que van a reflejar las propiedades o la composición del sistema, y funciones de fuerza o influencias externas que actúan sobre el sistema. Esa descripción del modelo en términos de una función es importante, porque después vamos a ver que eso se puede identificar unívocamente en cualquier formulación matemática. Finalmente, ¿qué puede ser ventajoso de usar modelos matemáticos? Bueno, al simplificar el problema y concentrarse en los componentes más relevantes, permite pensar mejor sobre el problema físico. Si se aplica un método matemático adecuado y se interpretan correctamente los resultados, entonces permite explicar y comprender el problema en cuestión. Esa es otra ventaja. Otra ventaja es que un modelo, al estar representado en un lenguaje matemático, facilita la comunicación del problema sin los errores ocasionados por los conceptos o símbolos ambiguos del lenguaje natural, porque yo estoy viendo una fórmula, entonces no hay ambigüedad allí. Por otro lado, y en ese sentido, permite validar y compartir los resultados experimentales y la interpretación que yo hago de los mismos en el mundo científico, por ejemplo, o con otros colegas. Lo más interesante, quizás, la ventaja mayor, es que permite, una vez que el modelo está validado y se conocen sus limitaciones, predecir el comportamiento del sistema que modela y, del mismo modo, controlarlo. La solución de un modelo matemático, y este es otro punto importante, que quiero que ustedes en este momento, si me estaban durmiendo, vuelvan a abrir los ojos y escuchen con atención, puede ser analítica, lo que nosotros vamos a asociar a una solución exacta, o numérica, lo que, como dijimos la clase pasada, vamos a asociar a una solución aproximada. La solución analítica, aquellas que aprendimos en álgebra y en análisis matemático, nosotros le vamos a llamar soluciones exactas. En cambio, las soluciones numéricas que vamos a aprender, le vamos a llamar soluciones aproximadas. Vamos a profundizar mucho más en eso la próxima clase teórica. Pero lo que más me importa en este punto es lo siguiente, que el resultado de aplicar ambas soluciones va a depender justamente del método. Y en este punto es muy importante subrayar que el resultado no siempre es exacto, aun cuando provenga de una solución exacta. Y más adelante vamos a demostrar esto. Por eso es muy importante, porque es pregunta de cajón en un teórico. ¿Una solución analítica es exacta? Sí, no, ¿por qué? ¿Una solución numérica es exacta? Sí, no, ¿por qué? Y
¿El resultado que se obtiene de aplicar una solución numérica o analítica es exacta? Sí, no, ¿por qué? Entonces ustedes tienen que estar lo suficientemente capacitados, y se los he explicado ahora, como para poder contestar correctamente eso. Tanto que vale mucho esa respuesta, porque esa respuesta es la base de esta materia. Si no se entiende qué significa solución exacta y qué significa solución numérica, y no se entiende que el resultado de una solución exacta, aun cuando provenga de una solución exacta, puede ser aproximado, entonces no entendimos nada. Por eso es muy importante que ustedes entiendan esto. Para que les quede más claro, enseguida cuando veamos un ejemplo, lo voy a volver a mencionar y se los voy a mostrar, para que entonces te digan, ah, a eso se refería, a esto me refiero. ¿De acuerdo? Bueno, veamos un ejemplo simple que puede ilustrar lo que hemos descrito hasta aquí. Este ejemplo está en el Chapra. O sea, otra vez, les estoy indicando cuál es la bibliografía en la que ustedes pueden ampliar estos conceptos. Yo hago mucho hincapié en que ustedes vayan y lean la bibliografía. ¿Por qué? Porque quizás mucho esté resumido, sintetizado, y por supuesto aprovecho yo las clases teóricas para poder resaltar lo que me parece que puede ser más difícil de que ustedes entiendan por sí solos, pero eso no significa de que el resto no me importa, salvo que yo expresamente diga esto no lo lean o esto no me importa, entonces el resto hay que leerlo al menos. Y estudiar lo que yo indico. Por ejemplo, todo lo que está expresado en estas diapositivas que ustedes puedan encontrar explicado o expandido, digamos, en Chapra. Lo que está en Chapra y no está en las diapositivas está para leer, pero no para estudiar. La segunda ley de Newton define matemáticamente la relación que existe entre fuerza y aceleración. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él e inversamente proporcional a la masa del objeto. Eso es lo que se puede despejar de esta segunda ley de Newton. Este es un modelo, es lo que yo le decía. Acá está el modelo. Ese es un modelo. Como se indica en esta filmina, este modelo describe un proceso o sistema en términos matemáticos. Recuerden la definición que dimos hace un rato. Simplifica la realidad, claro, porque ignora los detalles y se concentra en lo esencial. También lo dijimos en la filmina. Y conduce a resultados reproducibles, o sea, se pueden predecir comportamientos. También lo dijimos cuando definimos modelo en aquella filmina. Esas cosas, esas tres cosas que subrayé, son las tres cosas que están acá explicadas y que demuestran que eso satisface la definición que dimos de modelo matemático. Podemos entonces obtener la solución de esta ecuación porque es una ecuación diferencial. La aceleración es la derivada de la velocidad y conocemos métodos, nos los dieron en análisis matemático 2, para resolver esta ecuación diferencial que es a variables separables. Entonces fíjense, en esta diapositiva la resolví paso a paso, es muy simple. Y acá quiero que hacer otro comentario al margen. Nosotros no le vamos a pedir nunca a lo largo de la materia que ustedes resuelvan ecuaciones diferenciales con método analítico. Entonces, si ustedes me preguntan a mitad de año, a final de año, dentro de un rato, más tarde, mañana, el año que viene, profe, yo tengo una guía vieja de análisis numérico en donde están resueltos paso a paso con el método de Bernoulli, la ecuación diferencial. ¿Eso también va? Entonces, suerte si me lo hacen la pregunta virtual, porque si lo tuviera a mano, podría asfixiarlos tal vez hasta, no sé, porque se los aclaro 20 millones de veces. No les vamos a pedir soluciones analíticas. Ese es problema análisis 2. Pero las soluciones analíticas que nosotros les damos como ejemplos están con fines didácticos, para que ustedes comparen los resultados numéricos y analíticos, para que ustedes vean cómo, qué tanto difieren, qué tan distintos son los resultados que se obtienen con métodos analíticos que con métodos numéricos. Entonces acá está resuelto analíticamente.
paso a paso. Fíjense que hemos obtenido una solución general. Acá arriba, esta es la solución general. A ver si alcanzo a mostrarla acá, si se ve el puntero láser. Esta es la solución general que hemos obtenido. ¿Está? Lo voy a sacar para que no se confunda. Oh, no lo puedo sacar. Bueno, no importa, para que quede allá arriba. Esa es la solución general. Fíjense que tiene una constante C indeterminada. Reemplazando ese cociente fuerza sobre masa por aceleración y aplicando las condiciones auxiliares, que pueden ser condiciones iniciales o de contorno, lo que ustedes estudiaron en análisis 2, podemos obtener entonces esa solución particular, la que está ahora recuadrada, que describe el fenómeno en cuestión. La solución general no lo describe. Eso yo se los digo siempre en análisis 2 a mis estudiantes. Se los vuelvo a decir ahora a todos ustedes. La solución general no sirve para nada más que para poder obtener la solución particular. La solución general no tiene ninguna utilidad práctica. La solución general es general, no sirve para nada. No describe el modelo. Lo que describe el modelo, lo que describe el problema, lo que describe el problema es la solución particular, porque la solución particular es la solución general adaptada al problema en cuestión. Ese es mi modelo. El que está recuadrado es mi modelo. Esa ecuación describe la solución del modelo que acabo de plantear recién, diciendo que la derivada de la velocidad respecto del tiempo es igual a la fuerza sobre la masa. O sea, se formuló el modelo y ahora se resolvió mediante una solución analítica. Para completar el concepto, ¿podemos predecir? O sea, ¿se puede predecir? Y bueno, miren, si observamos esa solución particular, podemos decir que si la fuerza neta es positiva, la velocidad va a aumentar en relación proporcional al tiempo. Si la fuerza neta es negativa, va a disminuir la velocidad en relación proporcional al tiempo. Y si la fuerza es nula, la velocidad del cuerpo se va a mantener constante. O sea que sí, efectivamente se puede predecir. Ustedes van a decir, oh, guarda, la predicción que se mandó. Bueno, imagínense que esta es la solución al modelo de Newton. Para Newton fue una enorme predicción, tanto que permitió sentar las bases de la física mecánica. Entonces, por supuesto que es fabuloso el planteo del modelo, la solución y la predicción que el modelo hace. Que hoy nosotros estemos trabajando con modelos más complejos, bueno, pero es gracias a que arrancamos con esto. El modelo está súper validado, este modelo en particular, funciona muy bien. Con lo cual, entonces podemos, ya teniendo el modelo y sabiendo que está validando, ¿y sabemos cuáles son las limitaciones? Sí, claro, estas limitaciones, este modelo está limitado a la física mecánica, a lo macro, cuando yo quiero aplicar este modelo al átomo, no funciona. A niveles atómicos y subatómicos, la física cuántica, la física mecánica no funciona. Por eso fue necesario desarrollar lo que se conoce como física cuántica. La física mecanicista funciona para macro, o sea, funciona para problemas, no sé, un avión, yo que me caigo desde el tercer piso, o que me deslizo por un tobogán. Para esas cosas sí funciona, y funciona muy bien. Para un auto que va a 200 kilómetros por hora, pero para un átomo no funciona para nada. O sea que sí, obviamente el modelo tiene limitaciones. ¿Lo sabía Newton? No. Newton pensó que era aplicable a todo. Tuvo que aparecer alguien que dijo, no, 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 Pauli, allá por el año 1900, dijo, no, esperen, el modelo mecanicista tiene limitaciones. Yo voy a plantear un nuevo modelo basado en el hecho de que la energía no es continua, sino es cuántica, es cuantificada. La energía responde a cuantos discretos. Bueno, en realidad no dijo cuántica, dijo que estaba discretizada, que la energía no era continua. En ese momento los físicos se le rieron a Pauli. Por suerte hubo otros que no. Entonces tomaron los modelos tomaron los modelos de Planck, no Pauli, perdón.
tomaron los modelos de Planck y entonces hicieron un montón de cosas que después los llevó a desarrollar la física cuántica. Dije Pauli, Pauli era otro físico que trabajó con esos modelos, pero era Planck. Bueno, muy bien. Este ejemplo es el mismo que pueden encontrar en el Chapra. Fíjense, la fuerza neta es el resultante de la sumatoria de todas las fuerzas que intervienen en el problema. Cuando yo tengo un problema que interpretar, que discutir, que analizar, yo lo que hago normalmente en física, así me lo enseñaron, se lo enseñaron a ustedes, es hacer el diagrama de cuerpo aislado, que se llama, y poder describir todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. Por supuesto que se hacen algunas asunciones. En física a veces se asume que el cuerpo es esférico, o sea que no tiene problemas que tienen que ver con la superficie que el cuerpo ofrece como resistencia al aire. Bueno, hay un montón de presunciones que se hacen que tienen que ver con eso que le dije de la simplificación del modelo. Cuando yo estudiaba física, cuando era estudiante estudiaba física, había un profesor que contaba un chiste, no, el chiste no es mío y en realidad era motivador el chiste, calculo, no debe haber sido así. Y decía de que habían llamado a un físico a un juicio para explicar, para que diera las, digamos, de alguna forma, a modo de experto forense, para explicar cómo es que una moto había atropellado a una persona, no, a una carreta, era una carreta, había atropellado a una persona, se le había ido de las manos al carrero y que no era culpa del carrero, sino que se había deslizado por inercia. Entonces, él decía, supongamos un caballo esférico. Bueno, sin rozamiento, decía. Bueno, ese chiste en realidad es como para demostrar de que muchas veces en la física, para poder explicar fenómenos, se hacen asunciones que no corresponden necesariamente a la realidad. Pero esas simplificaciones son lo suficientemente adecuadas y sirven lo suficientemente bien como para poder explicar lo que sucede, para poder predecir el comportamiento. Luego, si yo quiero hacer ajustes a mi modelo, bueno, tendré que tener en cuenta esas simplificaciones y ver qué otras cosas tener en cuenta para poder hacer una descripción más detallada y ajustada a la realidad. Lógicamente no es lo mismo calcular el peralte de una curva para un auto que calcular la energía que yo le tengo que poner o las capacidades que tiene que tener un cohete para llegar a Marte. O sea, son dos problemas totalmente diferentes y la precisión en la cantidad de componentes que yo tengo que tener en cuenta son totalmente diferentes. Bueno, acá en este ejemplo nosotros tenemos en cuenta dos fuerzas para poder calcular la fuerza neta. El peso, por un lado, que es la masa por la aceleración de la gravedad, y dice que está restado, fíjense acá, esta es la fuerza neta, está restada esa fuerza, la fuerza de rozamiento del aire que actúa sobre el paracaidista. Y que esa fuerza es proporcional, la podemos ver aquí, es proporcional, ahí está la constante proporcional, de proporcionalidad a la velocidad de caída de este cuerpo. Entonces ustedes dicen, ¿por qué el signo? ¿Por qué está restado? Porque nosotros estamos considerando que la dirección de caída hacia abajo es la dirección positiva. Como la fuerza peso coincide en magnitud exacta, porque coincide con la dirección de caída, entonces le podemos sacar la flecha de ese vector y tomarla directamente en módulo. Por eso no tiene flecha en el cálculo de la fuerza neta. Y como la fuerza de roce está exactamente en la misma dirección, pero en sentido contrario al movimiento, la tomamos en módulo, le sacamos la flecha y la restamos. Eso es lo que se hace en física. Vuelvo a repetir, les estoy contando todo esto para que vean cómo va enganchando todo lo que ustedes van aprendiendo en la vida, aunque esto no sea necesario hacer en esta materia, porque esta materia se va a concentrar en el método numérico de solución. Vamos a suponer que ustedes saben hacer todo esto.
Como la aceleración es la derivada de la velocidad, ya lo dijimos, también es la fuerza neta sobre la masa, nosotros podemos obtener la ecuación diferencial de primer orden a variables separables que está ahí al pie de esta diapositiva recuadrada. La ecuación diferencial se puede resolver fácilmente y obtener una solución general. Por supuesto, o sea, es otra vez una ecuación diferencial a variables separables. Es muy fácil de resolver. De hecho, yo les invito a resolverla. Como una curiosidad, es muy fácil de resolver, la saben resolver, pruébenlo una sola vez en la vida en esta materia con esta ecuación y digan, si es cierto, lo que aprendí en análisis 2 es eso. En análisis 2 me enseñaron a resolver ecuaciones diferenciales así nomás que me daban en una guía de trabajos prácticos, pero en realidad responden a modelos reales, algunas de ellas y otras no, otras son para practicar. Entonces, resuélvala para que vean que sí, que eso es, esa es la manera en que yo puedo entonces resolver el problema de la caída de este paracaidista. Si ustedes hacen el paso a paso y resuelven la ecuación diferencial, van a obtener esta solución general que luego, suponiendo que en el momento que el paracaidista se lanza del avión o del chakra plantea en un globo aerostático a una altura fija, en el tiempo cero la velocidad es cero, entonces pueden despejar para calcular la constante indeterminada de la ecuación general, de la solución general, perdón, y obtener la solución particular que es la que está dada en esta diapositiva. O sea, en definitiva, esta que está escrita aquí es la solución particular, en la que ya reemplazamos a t por cero y despejamos para la velocidad cero la constante c. Analicemos un poquito la solución para determinar sus componentes y verificar si la definición que yo les había dado en la tercera filmina de esta clase, tercera o cuarta filmina de esta clase, realmente corresponde a lo que estamos diciendo. Bueno, miren, D es lo que nosotros llamamos variable dependiente, la que describe de alguna manera o refleja el comportamiento del sistema. Sí, claro, porque lo que nosotros queremos saber es la velocidad que va adquiriendo el paracaidista en diferentes puntos de su trayectoria. Entonces ahí es donde leemos cómo se va comportando lo que yo quiero analizar del sistema. T es la variable independiente, sí, porque quiero ver el comportamiento a lo largo del tiempo. A medida que yo modifico esa variable independiente, se modifica el comportamiento del sistema. Sí, no da lo mismo calcular la velocidad al segundo luego de que se lanzó al paracaidista que a los 10 segundos. Por supuesto, la velocidad cambia punto a punto. C y M son parámetros. Son parámetros. ¿Por qué parámetros? Son cuestiones o características que corresponden a ese sistema. M es la masa de ese paracaidista. Ahora, si el paracaidista es otro, cambia totalmente porque se adapta a otro sistema diferente. Y C es la constante de proporcionalidad que nosotros estamos diciendo que es la resistencia al aire, porque el paracaidista, por ejemplo, se lanzó. ¿Vieron cómo se lanzan los paracaidistas como acostadito con los brazos y las piernas abiertas? Pues se lanzó así. Pero si el paracaidista se hubiese lanzado tipo bombita, hecho un nudo, y bueno, esa constante de proporcionalidad cambiaría completamente. Porque en esa constante de proporcionalidad nosotros ya metimos todo adentro, que sería la superficie expuesta. O sea, nosotros vamos a suponer que el paracaidista tiene esa constante de proporcionalidad, se tire como se tire. Lo que queremos decir es que en realidad esos parámetros son propios de ese problema en cuestión. Cambia el paracaidista o cambia la forma en que el paracaidista se tiró, entonces cambia el sistema completamente. Y finalmente tenemos G, que es la influencia externa. O sea que esa influencia decimos que no es intrínseca al sistema y porque se lancen 20 paracaidistas distintos del globo, los 20 van a estar afectados por la misma fuerza externa, que es la fuerza de atracción o la fuerza gravitacional, que acá se expresa con su aceleración, que es la aceleración de gravedad en ese lugar. Entonces, si suponemos una aceleración de la gravedad aproximada de 9,8, la velocidad, la aceleración de la gravedad, chicos, que toda la vida ustedes usaron generalmente como 9,8, es una aproximación.
En realidad acá en Córdoba la aceleración de gravedad es 9,70 y pico, no llega a 9,8. Se puede calcular, yo la calculé, se hace con péndulo, se mide la oscilación de péndulo y se calcula y se hace estadística para poder obtener una aceleración de gravedad con cierto error. Pero la aceleración de gravedad es coma y aparecen muchos decimales, muchos decimales, muchos decimales, y si vos querés, podés calcular la aceleración de la gravedad con 200 decimales. En realidad, como para los fines prácticos nos interesa más o menos a los fines prácticos de resolver el problema, nos interesa más o menos cómo es el comportamiento del sistema, bueno, tomamos 9,8. Pero si yo lo que estuviera en este momento es calculando la cantidad de combustible que tiene que tener un cohete para al aterrizar, no estrellarse contra la Tierra, y es crítico que le ponga 10 gramos más o 10 gramos menos de combustible por el peso del cohete, y bueno, entonces sí me interesa saber si va a aterrizar en el ecuador o va a aterrizar en un polo, porque la diferencia de la aceleración de la gravedad en un punto y otro es importante. ¿Ven cómo tengo que analizar cuál es el problema que realmente quiero describir para entonces hacer mis asunciones? Vamos a suponer que la constante de proporcionalidad es 12,5 y la masa es 68,1. Esos son los valores que da Chapra. Lo he sacado de ahí, no los inventé. Reemplazando en la ecuación, o sea, reemplazando G, M y C en la ecuación, podemos construir una tabla con el valor de velocidad que el paracaidista alcanza en el momento inicial, lógicamente 0. Si ustedes ponen T 0, van a ver que se les simplifica todo y les queda que la velocidad es 0. A los 2 segundos, a los 4 segundos, se puede calcular, ustedes lo pueden hacer, también los invito a hacerlo al menos una vez para que vean que en realidad usé esta fórmula y no que inventé estos números que están acá, y los pongo con 2 decimales. ¿Por qué con 2 decimales? Ahora porque sí. Ya vamos, la próxima clase teórica, vamos a ver por qué 2, 3, 4, 10 decimales. Por ahora, 2 decimales, porque sí, lo que ustedes hacían normalmente en física, siempre cuando estaban en el secundario, era 2 decimales para todo, en general. Entonces lo vamos a dejar en 2 decimales en este ejemplo. Pero, ¿qué me permite hacer la solución de una ecuación diferencial y analizar el comportamiento infinito para un tiempo infinito? ¿Qué pasa si, no es la verdad, no ocurre en la realidad, pero qué pasa si el paracaidista no tocara nunca en su vida la Tierra? O sea que su caída fuese infinita. Eso quiere decir, ¿qué pasaría si yo dentro de, no sé, qué quiere decir infinito? A veces infinito son dentro de 10 días. O sea, el tiempo infinito es relativo cuando se trabaja con un problema de la vida real. Supongamos que yo vengo a ver el paracaidista dentro de un año y vengo a ver a qué velocidad se cae. Y entonces veo y me lo encuentro a 53,39 metros por segundo. Vengo dentro de 20 años y sigue en 53,39 metros por segundo. Lo que está diciendo que en algún momento la velocidad de caída se vuelve constante porque la fuerza-peso se equilibra perfectamente con la fuerza de rozamiento causada por la resistencia al aire. En un momento dado, el paracaidista no varía la velocidad. Y eso está bueno, eso es cierto, y eso hace que el paracaidista pueda lanzarse, hacer figuritas, estrellitas, qué sé yo, y abrir el paracaídas que está preparado para soportar una caída a una velocidad determinada. Entonces el paracaidista, antes de abrir el paracaídas, se pone en esa forma, como les dije, de tratar de ofrecer la mayor superficie para disminuir la velocidad, para que la velocidad alcance un valor constante y entonces que el tirón que el paracaídas recibe sea lo suficiente como para bancárselo y no que se le rompa el paracaídas y entonces caiga al suelo. ¿Ven? Entonces ahí interviene la física, no solamente para aquel que se lanza de un avión en paracaídas. Hay todo un análisis para determinar la seguridad en estos dispositivos. Una observación importante que quiero hacer en este punto y que se relaciona con lo que dije hace un momento es que si bien la solución analítica es exacta, miren, acá está, esa es la solución, la obtuvimos con un método de separación de variables, la solución analítica exacta, los resultados que hemos obtenido son aproximados.
¿Por qué? Al tomar valores aproximados de la aceleración de la gravedad, fíjense acá dijimos más o menos 9,8, al tomar valores aproximados y al meter esos valores aproximados en la ecuación, los resultados que ya obtenemos son aproximados, no son exactos, por más que hayamos resuelto el problema y hayamos tenido una solución exacta. ¿Se entiende entonces en este punto qué quiere decir solución exacta? Solución exacta quiere decir esto. Esta es la solución exacta, antes de reemplazar. Resultado es esto, luego del reemplazo. Como yo he hecho una aproximación en uno de los parámetros que intervienen en la solución exacta, los resultados que obtuve son aproximados. Pero usó una solución analítica, no solución exacta. Sí, pero por culpa de esta aproximación, los resultados son aproximados. Pero si acá no hubiese intervenido G y hubiesen habido otros parámetros y otras influencias externas que se pueden dar de manera exacta, los resultados hubiesen sido exactos. O sea, si no hago ninguna aproximación en esta solución exacta, puedo obtener resultados exactos. Por eso es que dije en la filmina anterior que no siempre se obtienen resultados exactos de una solución exacta. Yo dije no siempre, pero a veces sí. Pero la mayoría de las veces, ¿cuánto es la mayoría? Casi que les puedo decir el 99% de las veces, no se obtienen resultados exactos, sino que todos los resultados son aproximados. ¿De dónde surgen? Y de hacer, lógicamente, aproximaciones en los parámetros e influencias externas que intervienen en esa formulación. ¿Qué pasa cuando los modelos matemáticos no tienen solución exacta? Ahora es otro problema. Escuchen bien lo que dije. ¿Qué pasa cuando yo no puedo resolver la ecuación diferencial? Eso es lo que estoy queriendo decir. ¿Qué pasa cuando no hay ningún método, no me enseñaron y no existe ningún método analítico o algebraico para resolver un problema? ¿Me quedo sin saber la solución? No, recurrimos a métodos numéricos. ¿Cómo es esto? Está todo compendiado en esta filmina que ustedes tienen subida, pero yo, acá vienen los fines didácticos que les hablé al principio, lo voy a hacer paso a paso en las siguientes filminas y lo vamos a ver un poquito más grande. Recordemos la definición de la derivada. Es el límite de un cociente incremental, delta de b sobre delta de t, en este caso cuando delta de t tiende a 0. Esa era la definición de derivada, lo que nosotros nos enseñaron. Entonces, si reemplazamos la derivada, que es lo que tenemos a la izquierda de esa igualdad, por ese cociente discreto, antes de tomar el límite, suponiendo que delta de t es pequeño, entonces esa última expresión, esta que hemos obtenido acá a la derecha, esta última expresión, es la ecuación del problema. ¿Qué es lo que nos interesa conocer? La velocidad en un tiempo determinado. Fíjense que si yo entonces, miren la ecuación, perdón que me vuelva para atrás, miren la ecuación esta que está acá, esta ecuación. Si yo la resolví a esa ecuación y obtuve, perdón, esta era la ecuación diferencial, esta es la ecuación diferencial. Si yo la resolví y obtuve esta solución particular, vuelvo a mi ecuación diferencial, esta que está acá, y entonces reemplazo esa derivada de b respecto de t por esta aproximación que yo estoy haciendo aquí. La reemplazo a esa derivada y al reemplazarla, entonces yo tengo esto que tenía a la derecha de la ecuación. ¿Está bien? Y este delta de b, ahora, ¿qué es? Y velocidad final o velocidad en un tiempo en un tiempo i más 1 menos la velocidad en un tiempo i. Y este delta de t que, bueno, es el tiempo en i más 1 menos el tiempo en i. Ese cociente es lo que yo entonces reemplazo y ahora tengo esta ecuación diferencial que está discretizada. Ya no es más una ecuación diferencial. Yo quiero que observen la ecuación de abajo, la última. Esa ecuación que ustedes están viendo ahí no tiene derivadas por ningún lado. Por lo tanto, ya no es una ecuación diferencial.
Esa nueva ecuación, que resulta de haber hecho una asunción, ¿cuál es la asunción? Y de decir que la derivada para delta de t pequeños se podría reemplazar más o menos como el cociente incremental. Entonces es la solución numérica del problema. Y esa solución numérica del problema es la que obtenemos al despejar en esa fórmula que está recuadrado al pie. No hicimos más que pasar multiplicando el delta de tiempo para el otro lado y luego pasar sumando la velocidad en el tiempo inicial. Y entonces obtuvimos una fórmula. Esa nueva fórmula es la solución numérica. El contraste con la solución analítica que obtuvimos recién, que surgió de integrar una ecuación diferencial, obtenemos acá una solución numérica que resulta de reemplazar la derivada por una aproximación. En lugar de escribir la derivada, escribimos el cociente incremental. Y a partir de ahí, entonces, abrimos ese cociente incremental, que son esos incrementos, y despejamos lo que nos interesa. Como lo que nos interesa es conocer la velocidad en un tiempo determinado a partir del conocimiento que tenemos de la velocidad en un tiempo anterior, entonces tenemos un método iterativo para ir descubriendo paso a paso la velocidad que va logrando este paracaidista a medida que va pasando el tiempo. En esta última diapositiva, fíjense que vemos una aplicación del cálculo con esta fórmula. No se preocupen, en el práctico lo vamos a hacer paso a paso. De hecho, enseguida voy a abrir un Word y les voy a mostrar nuevamente porque me interesa que quede absolutamente claro eso que les acabo de decir. Pero miren, en una tabla nosotros vamos volcando acá los resultados obtenidos de aplicar este proceso iterativo, partiendo de un valor conocido. Fíjense que acá, en esta columna, están los valores analíticos. Este AN es de analítico. Estos valores yo los obtengo reemplazando en la solución analítica. ¿Qué solución? Otra vez, perdónenme que vaya para atrás rápido, de acá. Uso esta fórmula y reemplazo a t en 0, 2, 4, 6, 8 y 10. Uso esta fórmula para obtener en 0, 2, 4, 6, 8 y 10 estos valores. Esta es la columna de los valores analíticos. Y acá, en esta columna, voy a obtener los valores usando la fórmula numérica, que es la que tengo aquí. La fórmula numérica que tengo aquí. ¿Cómo hago para usar esta fórmula numérica? Para usar esta fórmula numérica yo necesito sí o sí tener un valor conocido. Sí o sí tengo que tener un valor conocido. ¿Tengo un valor conocido? Sí. Yo sé que en el momento que el paracaidista se lanza, la velocidad en ese momento es 0. O sea que yo sé que en el tiempo 0, la velocidad es 0. Esta primer fila es exactamente igual a la analítica. Exactamente igual. ¿Eso va a ser siempre así? Sí, siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque es la misma condición que yo usé en la solución general analítica para poder obtener la solución particular. ¿Se acuerdan? Cuando yo obtuve la solución general analítica, para poder obtener la solución particular, dije, en el tiempo 0, la velocidad es 0. Entonces, ¿tienen que coincidir la primera fila? Sí, la primera fila tiene que coincidir. Tiene que ser exactamente igual. Bien. Partiendo del conocimiento este, yo digo, bueno, quiero calcular ahora la velocidad en el punto siguiente. Vamos a suponer que el punto siguiente es a los 2 segundos. Estoy suponiendo que doy saltos de 2 en 2. Entonces, cuando salto 2 segundos hacia adelante, lo que hago es decir que el tiempo en I sub I más 1, o sea, el tiempo siguiente
menos el tiempo en i, o sea, el tiempo inicial, este sería el inicial y este es el final en este salto, sería 2, porque 2 menos 0 es 2. Ese es el delta de t. El salto de tiempo, el delta de t es 2. 2 voy a poner acá. G, C, M los conozco. Son parámetros, son dados en el problema. La velocidad inicial y es la velocidad que yo tenía en el tiempo 0. Es 0, pongo 0 acá. Y también pongo 0 acá. Cuando yo ponga 0 acá, todo esto se va. Todo esto se fue. Cuando yo ponga 0, todo esto se fue. Cuando yo ponga 0 acá, esto no está más. Entonces me queda 9,8 por 2. 9,8 por 2 es 19,6. ¿Qué es lo que puse acá? Esa es la velocidad en el tiempo siguiente. Como se habrán dado cuenta, lo hice muy paso a paso, puedo seguir usando el método con un método iterativo, y ahí viene el algoritmo que hablamos la clase pasada, para poder seguir calculando lo que sigue. ¿Cómo hago para obtener este 32? Bueno, ahora mi velocidad inicial es la velocidad de este renglón, 19,60. Tendré que poner acá 19,60, tendré que poner acá 19,60, y acá tendré que poner el salto en tiempo entre un renglón y el renglón que sigue. Bueno, pero t sub i más 1 es 4 y t sub i es 2. T sub i más 1, 4, t sub i es 2. 4 menos 2, 2. ¿Otra vez 2? Sí, claro, porque como verán, en cada salto el delta de t se mantiene constante. Siempre es 2. Siempre estoy saltando en intervalos de 2. Por eso este valor, a veces en las fórmulas de los métodos numéricos, directamente se escribe delta de t, porque ese es un valor que en general se mantiene constante. Lo que va cambiando entonces en mi proceso iterativo es la velocidad. O sea, en esta fórmula lo único que cambia es la velocidad. Claro, para calcular esta velocidad uso la velocidad anterior, 19,60, es lo que voy a poner acá. Cuando meta ese valor en esta fórmula me va a dar 32. Y ahora, para calcular la velocidad en 6 segundos, el delta de t sigue siendo 2. Mi velocidad anterior va a ser 32. Lo voy a poner acá. Hago de nuevo las cuentas y obtengo 39,85. Y ahora lo mismo, uso 39 y obtengo 44,82. Y finalmente obtengo 47,97. Acá viene una cosa importantísima. Importantísima que yo lo voy a volver a mencionar y a ver si se entiende. Ustedes dirán, ¿no es un poco tedioso? Y si lo van a hacer a mano, sí, es un poco tedioso. Porque si yo quiero calcular la velocidad a los 10 segundos, usando la solución analítica, lo único que hago es usar una fórmula una vez reemplazando a t por 10. O sea, perdón que me vuelvo otra vez para atrás, pero si yo quiero calcular la velocidad a los 10 segundos, vuelvo a usar esta fórmula reemplazando a t por 10 y listo. Pero ahora quiero que presten mucha atención a lo que les voy a decir, porque después eso va a ser un poco la definición de método numérico, que es el que dimos en la clase pasada. Esta fórmula, para calcularla, necesito una calculadora científica, porque necesito sacar la exponencial de un número. Yo no sé sacar la exponencial de un número sino con una calculadora científica. Y si no, tengo que transformar esta exponencial con un Taylor en un polinomio y hacer una aproximación para poder usar una calculadora que no es científica. Un bodrio. Pero si tengo una calculadora científica que ya me calcula exponenciales,
entonces yo puedo usar esa calculadora científica para poder sacar la velocidad en este punto. Requiero conocimientos matemáticos un poco más avanzados. Tengo que sacar exponenciales, que son funciones inversas a las logarítmicas. La desventaja de haber usado este método analítico es que para poder resolverlo tuve que aplicar un método de solución analítica. Este es muy fácil, por eso yo los invito a hacerlo. Pero van a ver que les va a llevar una carilla resolverlo. Hay otros que les va a llevar hojas resolverlo, porque las integrales no son sencillas. Sobre todo si hay, por ejemplo, simetrías polares, como vimos en análisis matemático. Entonces, resolver esas integrales por ahí no es fácil. Hay veces que incluso no se pueden resolver. Esa es la desventaja. La ventaja, tengo una fórmula, y una vez que yo tengo la fórmula, es muy fácil calcular. Miren, si yo le dijera, ¿me podés dar la velocidad del paracaidista a los 100 segundos? Sí, claro, pongo t igual a 100. ¿Y cuánto tardan en hacer esta cuenta con una calculadora científica? Y miren, pueden llegar a tardar un minuto. Menos. Si están muy duchos para usar una calculadora científica, tardan menos. Entonces, en menos de un minuto me dicen cuál es la velocidad del paracaidista a los 100 segundos. De una manera casi exacta. Me la van a dar aproximada porque usaron una aproximación de gravedad, pero casi exacta. Ventajón que tiene usar fórmulas analíticas. Un ventajón. Pero ¿qué pasa si yo les dijera, bueno, tengo esta fórmula numérica y quiero ahora la velocidad del paracaidista a los 100 segundos? ¿Con un paso de 2? Me dicen ustedes. Sí, con un paso de 2. Bueno, espero un ratito porque voy a tener que hacer esto 50 veces. Me va a tener que dar un tiempo porque necesito hacer este cálculo con una calculadora manual. Ahora no necesito una calculadora científica. Tengo que hacer este cálculo 50 veces. Entonces, ventaja ya no necesito una calculadora científica. Esa es una ventaja importante. ¿Cuál es la otra ventaja? Y que la solución analítica que yo les invito a hacer a ustedes para que les termine de cerrar el concepto que estoy tratando de transmitirles, es que van a ver que les va a llevar un tiempo hacer la integral. Pero ¿cuánto tiempo lleva obtener esta ecuación? Nada. No tarda nada. Nada, nada de nada. Mire, permítanme abrir un Word y ponerlo acá en la pantalla para compartir con ustedes para que vean a qué me refiero, y de paso entonces les va a servir a la profe esto para que en el práctico sepa cómo aprovechar lo que hemos visto en la clase de hoy. Acá están viendo mi Word. Perfecto. Bueno, ahora lo van a dejar de ver un segundo. ¿Por qué? Porque quiero ir a la fórmula, al modelo. Al modelo. Voy al modelo. Miren, dice acá ejemplo. Ejemplo. Arrancó el ejemplo y nosotros analizamos el fenómeno físico y obtuvimos esta ecuación diferencial. En los prácticos, en los parciales y en los exámenes, le vamos a decir bla, 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 con esta ecuación diferencial. O sea, se la vamos a dar. En definitiva, entonces vuelvo a poner mi Word, denme un segundo. En definitiva, nosotros le vamos a decir la derivada de b respecto del tiempo es igual, voy a hacer un poquito más grande esto, ahí se ve más bonito. La derivada respecto del tiempo, dice acá, es g menos c sobre m por b. Bueno, es g menos c sobre m por b. Ahí está. Esa es la ecuación diferencial. Te la dimos. Alguien, un matemático, un físico o un ingeniero, les dio a ustedes esta ecuación. Entonces ustedes dicen, bueno, miren, vamos a resolver esto analíticamente. No lo voy a hacer, pero tendríamos que usar separación de variables, lleva su tiempo. Pero ustedes dicen, no, a ver, lo voy a resolver numéricamente.
Entonces, en vez de poner derivada, ¿qué dijimos que íbamos a hacer? Y poner delta. Eso es lo que dijimos que íbamos a hacer. Vamos a poner delta. Porque nosotros vamos a suponer que para valores pequeños de delta de t, ese cociente incremental se parece mucho al de la derivada. Eso lo vimos en análisis matemático. Mientras más cerquita estaba el delta, ¿se acuerdan en la definición del límite? Más me aproximo a la definición de la derivada. Pero este delta que está acá, entonces, en realidad dijimos que este delta es velocidad. Y fíjense que ahora no voy a poner d de t sub i más 1. Eso está en la filmina del teórico. Pero nosotros en el práctico, a los fines de minimizar la notación, vamos a decir b sub i más 1, para hacer referencia a la velocidad en el tiempo i sub i más 1. Menos v sub i, o sea, eso es velocidad final menos velocidad inicial en un intervalo de tiempo dado. El delta de t, dije, no lo vamos a despanzurrar. ¿Por qué no voy a poner t sub i más 1 menos t sub i? Porque dijimos que el delta de t se mantiene constante todo el tiempo. En la filmina está desarmado, sí, para que lo vean. Pero ya les mostré que el delta de t se mantiene constante todo el tiempo. Entonces, lo vamos a dejar como está. ¿Qué nos interesa ahora de esta ecuación que no tiene más derivadas? O sea, ese ya es mi modelo numérico. Créanme, ese ya es mi modelo numérico. ¿Cuánto me llevó llegar al modelo numérico? Nada. Miren, 3 renglones. Nada. O sea, este ya es mi modelo numérico. ¿Cuánto me hubiese llevado mostrarles a ustedes, por eso no lo hice, la solución analítica? Y todavía estaría resolviendo. Pero ¿qué es lo que me interesa de este modelo? Y me interesa la velocidad en el tiempo siguiente, conocida la velocidad en el tiempo anterior, o en el tiempo actual, si quieren. Conocida la velocidad ahora, quiero saber cómo va a ser la velocidad enseguida. ¿Cuándo? Dentro de delta t, por ejemplo, 2 segundos, en el ejemplo que nosotros estamos viendo. Bueno, entonces directamente lo que vamos a hacer es dejar esto solito acá. Lo vamos a dejar solito. Ese delta de t, para dejarlo solito, lo vamos a pasar multiplicando. Obviamente, y esto es muy importante, aprendamos a usar corchete y esas cosas, porque si no, podemos cometer el error de multiplicar mal. Y eso, en esta materia, ya es un error grave. Si yo ya no sé hacer álgebra en esta materia de despejes algebraicos, ya es un error grave. Puede costarme el ejercicio completo. Entonces, son despejes muy simples, no hay que abrir la boca. Entonces paso el delta de t para el otro lado, ¿y qué me quedó? Entonces me quedó este delta de b. Voy a pasar esa velocidad inicial que está restando, la voy a pasar sumando para el otro lado. Si quieren, la sumo al final o la sumo al principio como está en la diapositiva. Es lo mismo. Entonces ahora tengo mi fórmula para aplicar. Y voy a dejar el punto este acá, pero voy a seguir explicando un par de cosas de la diapositiva, porque la profesora, la clase que viene, o la clase práctica, lo que les va a enseñar es a usar el Excel para poder, como quien dice entre comillas, programar este algoritmo, para que ustedes vean que en realidad no es tan difícil obtener la velocidad a los 100 segundos. ¿Se acuerdan que yo les dije recién, voy a sacar el Word, les dije recién, supónganse que yo vengo y les pido la velocidad a los 100 segundos. Ustedes me van a decir, espere porque tengo que hacer 50 veces esto. Ya van a ver con la profesora que esto es tan sencillo como escribirlo una vez en el Excel y luego copiar y pegar las veces que sea necesario para obtener la velocidad en el tiempo que ustedes están buscando. O sea que, una vez que obtienen la solución numérica, que como vieron no me llevó nada, despejarla me llevó mucho menos, yo estaba mirando el tiempo y yo miré, lo he explicado paso por paso, y me ha llevado menos de 5 minutos contarle todo esto, menos de 5 minutos, y eso que lo he explicado muy paso por paso. Programar un Excel lleva 2 minutos. 2 minutos. La profesora lo va a explicar, le va a llevar a lo mejor 10 la explicación, pero van a ver que en realidad, si lo tuviera que hacer la profe y mostrárselo en un Excel, le lleva 2 minutos hacerlo.
No lo hago simplemente porque no quiero atosigarlos en este momento. Aquellos que ya lo han visto alguna vez, bueno, esto les resulta muy familiar, pero los que lo están viendo por primera vez, quiero que asimilen todo lo que les estoy diciendo. Pero van a ver que es muy sencillo. Entonces van a poder trabajar con Excel. Y para los parciales voy a poder trabajar con Excel, porque es una pregunta normal. Sí, para los parciales van a poder trabajar con Excel, siempre y cuando nos mantengamos en este formato virtual. En la presencialidad ya no. Pero para los exámenes finales no se puede trabajar con Excel. Entonces, en los exámenes finales, ustedes tienen que escribir el paso a paso a mano en una hoja de papel, y eso es lo que ustedes tienen que enviar en un examen final. Porque lo que nosotros estamos evaluando no es que saben usar Excel. Lo que nosotros estamos evaluando es que no usaron una herramienta como Excel, que podría estar preprogramada, sino que usaron la cabeza y saben cómo hacer la iteración. Entonces ustedes lo tienen que mostrar a mano. Por lo tanto, esto yo lo recomiendo. Usen un Excel para comprobar que lo que hicieron a mano funciona. Pero traten de hacerlo a mano. Si tienen compañeros de años anteriores, no, Martín, porque estamos estudiando. Entonces, si se les pide a mano, en un examen final se les pide 2 iteraciones, solamente para saber que lo saben hacer a mano. En la vida real, sabemos que no lo van a hacer a mano. Entonces van a usar Excel o un programa. Entonces no nos molesta eso. Les pedimos hacerlo a mano porque les pedimos 2 o 3 iteraciones, a lo sumo. Entonces son 10, 15 minutos de menos, porque fíjense esto, menos de iterar, suficiente como para demostrar que sabés usar la fórmula matemática, o sea, el método numérico, sabés aplicarlo, sabés obtenerlo y sabés aplicarlo. ¿Se entiende? O sea, no se hagan problema por el tiempo, está todo absolutamente calculado. Está absolutamente calculado. De hecho, luego de la explicación del práctico que van a tener con la profesora la semana dentro de 15 días, luego de esa explicación se les va a habilitar al día siguiente una práctica en el aula virtual, en el cual ustedes van a poder encontrar una explicación de qué es lo que se pediría en un parcial. Y va a estar la práctica ahí para que ustedes practiquen y vean qué es lo que obtienen. Y se les va a indicar el tiempo que se espera que ustedes utilicen para resolver el ejercicio, para que vean que si en un parcial se les pide 5 minutos, 3 minutos o 10 minutos, el tiempo está perfectamente bien calculado. Tenemos muy aceitada la materia y sabemos cuánto tiempo les lleva a ustedes a hacer algo. Si estudian, por supuesto. Si no estudiás y te gastás primero en tratar de ver cómo era esto de poner la fórmula, cómo era de esto de discretizar, eso que a mí me llevó explicándolo paso a paso 5 minutos, si no lo sabes hacer y tenés que tratar de hacer memoria, te lleva 10. Entonces, chao, se te fue el ejercicio. Por eso es muy importante lo que les estoy diciendo y que presten atención en todo lo que les estoy diciendo, porque más allá de que parezca que es como que uno redundara en conceptos, todo esto que les estoy diciendo no solamente sirve para poder entender lo que viene en la materia, sino para que a ustedes les resulte fácil, rápido y concreto, hagan a mano o en Excel un ejercicio. De hecho, aprovechando, y digo Martín porque me hiciste la pregunta, pero esto va para todos, de hecho, en un examen, en un parcial, el parcial se puede resolver con o sin Excel y tarda exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Está probado. Porque nosotros en un parcial virtual hemos aprendido a pedir un resultado muy, muy concreto que tarda lo mismo. Uses una calculadora en la mano o uses el Excel. El tiempo que usas para cargar las fórmulas en Excel y hacer todos los cálculos en Excel es el mismo tiempo que te lleva para cargar las fórmulas en la calculadora. Porque nosotros te vamos a pedir un valor. No te vamos a pedir 100. Y claro, obviamente, a mano no lo podés hacer. Te vamos a pedir un valor concreto. Entonces, es lo mismo.
Mi consejo, yo se los di el año pasado a todos, a aquellos que rindieron los parciales. Y lo voy a volver a dar este año. Mi consejo es que traten de hacerlo a mano. Usen Excel para comprobar que lo que ustedes hicieron a mano es correcto. Pero si ustedes se entrenan en hacerlo a mano, en el parcial les va a resultar mucho más fácil. ¿Por qué? Porque van a estar concentrados en resolver el ejercicio en el tiempo que se establece y no en estar cambiando la pantalla para poner el Excel, cargando los datos en el Excel, volviendo otra vez a la hoja del examen, volviendo para allá, volviendo para acá, en donde se suelen cometer muchos errores. Me consta, me consta. Está la prueba del año pasado de quienes usaron directamente un Excel preprogramado, la mayoría se equivocó. ¿Por qué? Porque había usado un Excel preprogramado sin entender qué es lo que hacía ese Excel. Entonces, en ese ejercicio, solamente aquellos que lo hicieron a mano o que sabían qué es lo que estaba haciendo ese Excel pudieron contestar la pregunta que se pedía en el parcial. Entonces, estudien, entiendan qué es lo que pasa, entiendan qué es lo que hace un Excel y usen un Excel como una herramienta complementaria. Pero hay un motivo por el cual queremos que lo hagan a mano. No por ser arcaicos, sino porque queremos que entiendan cómo funciona. Y lo que se evalúa es si entendieron cómo funciona, no si saben usar un Excel. Entonces, ¿pueden usarlo? Sí. ¿Les va a beneficiar usarlo? No sé. Creería que no, es lo mismo. Porque lo que estamos evaluando es otra cosa. ¿Querés usarlo? Usarlo. ¿Se entiende? Entonces, tengan en cuenta, por favor, eso para poder estudiar y trabajar. Volviendo a esto, para ir terminando, acá quiero mostrarles algo. Y esto también es muy importante, pero muy, muy importante que lo tengan en cuenta. En los ejercicios de la guía, para no caer en esos errores que suelen cometer, porque, otra vez, esos errores son por falta de estudio. De verdad, les digo, es por falta de lectura, estudio, de entendimiento de lo que nosotros le estamos queriendo decir. Escuchen bien. Esta columna es la que obtuve con la fórmula analítica y esta columna es la que obtuve con el método numérico. Si yo tuviese una fórmula analítica de un problema, nunca, nunca, nunca se me ocurriría hacer un método numérico. ¿Por qué? Porque ya tengo la fórmula. Si yo ya tengo la fórmula y la puedo programar en una calculadora, las calculadoras científicas permiten programar fórmulas. Si yo tengo una fórmula y puedo programar una calculadora con la fórmula, y me decís, el tiempo de los 100, tanto, la velocidad de los 1200, tanto, ¿para qué voy a hacer un método numérico si yo ya tengo una fórmula analítica? Solamente voy a aplicar un método numérico cuando la fórmula analítica sea muy difícil de obtener o directamente no exista. Cuando yo diga, uy, no, el tiempo que me va a llevar a hacer la fórmula analítica, para eso hago un método numérico y lo resuelvo con un Excel, o directamente porque la ecuación diferencial no tiene solución analítica. Hay ecuaciones diferenciales que no tienen solución analítica. Hay ecuaciones diferenciales de primer orden que no son ni a variables separables, ni homogéneas, ni lineales, ni de Bernoulli, ni exactas. Entonces no hay método analítico. No es que nosotros le enseñamos métodos, algunos métodos. No, no hay más métodos. Nosotros le enseñamos todos los métodos para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden. Todos. Entonces, si una ecuación diferencial de primer orden no es ninguno de esos 5, no tiene solución analítica y chao, no la pueden resolver con lo que saben de análisis 2. Entonces quiero que queden claro de que es al vicio. No tiene sentido hacer estas dos columnas. En muchos ejercicios de esta guía las van a tener, porque la finalidad es didáctica. Es más, cuando yo digo muchos, en realidad en pocos, en dos, porque quiero simplemente que ustedes vean eso y nada más. Pero el resto de los ejercicios se lo voy a sacar a las soluciones analíticas porque no quiero que ustedes estén pensando de que tienen que aprender a resolver analíticamente las cosas si no saben hacerlo. Lo que ustedes van a calcular es esta columna. Ahora, si están estudiando,
¿por qué es interesante tener las dos columnas? Para comparar. Porque yo dije, ajá, miren, con el método analítico yo obtuve 44,87, es un valor aproximado. Y con el método numérico tuve 47,97. También es un valor aproximado. Pero está como medio lejos de este otro. Acá a la derecha está graficada en esta línea azul, que está continua, la solución analítica. Recuerden que la solución analítica supone que el tiempo es continuo, que no hay un salto de tiempo entre un valor y otro. O sea, no es que el paracaidista va cayendo y va apareciendo y desapareciendo cada 2 segundos. No, no, hay un continuo de caída del paracaidista, por lo tanto yo puedo trazar esta solución. Y la solución, como ven, es exponencial. Pero fíjense que esta solución exponencial tiende a a acostarse, a mesetarse. ¿Por qué tiende a mesetarse? Porque ya vimos que cuando alcanza 53 y pico de velocidad, se mantiene esa velocidad constante. O sea que esta solución va a tender a hacerse asintótica en 53 y pico, que era lo que nosotros esperamos. Pero junto con la analítica está graficada la numérica, que es la solución aproximada. La numérica tiene estas líneas, pero estas líneas, a pesar de lo que parece, es una poligonal, o sea, este punto es el conocido, este otro punto es el conocido, es una línea recta. Este es el otro punto conocido, es una línea recta. No es una curva, a pesar de lo que parece. Esta es una curva. La solución analítica nos da una curva. La solución numérica nos da una poligonal, porque la solución numérica no da los valores que están acá. La solución numérica da los valores que están aquí, en 0, en 2, en 4, en 6, porque ese es el delta que yo elegí. Como yo elegí ese delta, observen cómo la solución numérica va por encima de la analítica y pareciera que en un momento empieza a alejarse. Luego se va a acercar de nuevo porque las dos se van a hacer asintóticas más o menos lo mismo. Pero en algún punto pareciera que se aleja de la solución analítica. Ese alejamiento de la solución analítica es un error. Claro, es el error que cometemos en el cálculo de mi solución numérica respecto de la solución analítica que yo estoy considerando como solución exacta, aunque el resultado pueda ser aproximado. Por eso, si yo resto estos valores y tomo el valor absoluto entre ellos, tengo el error que cometo realmente entre un valor y otro, que es la distancia que hay entre este punto y la analítica. Error, distancia. Relación en error con distancia. Claro está, y ustedes se darán cuenta de esto, que si yo en vez de tomar cada 2 segundos hubiese tomado cada uno, es muy probable que el error fuese menor. Porque se estarán dando cuenta muchos de ustedes que el error se debe a que yo he tomado un paso grande. Claro, es que ha sido tan bruto para tomar un paso, ¿por qué cada 2 segundos? Es mucho tiempo cada 2 segundos. Entonces, como usted está tomando cada 2 segundos la velocidad anterior, esta velocidad que ya viene con un error la va arrastrando y va aumentando, por eso parece que se fuera alejando, va aumentando la diferencia. ¿Por qué no toma un delta t más chico? Bueno, ¿cuánto? ¿Un segundo? Bueno, un segundo. Y más chico, y también 0,1. Y más chico, y también 0,01 si querés. ¿Qué ventaja voy a obtener por tomar deltas más chicos? Y que mi solución numérica, ya lo vamos a ver, se va a aproximar cada vez más a la analítica. Pero la desventaja, ¿cuál va a ser? Y que para poder calcular la velocidad a los 10 segundos, si tomo, por ejemplo, cada 0,1, por ejemplo, me va a llevar 100 iteraciones. Y si toma cada 0,01 y 1000 iteraciones. Oh, son muchas. Bueno, ¿qué te importa si las va a hacer Excel? Entonces, como las va a hacer Excel, yo tomo el intervalo que a mí me resulta interesante y adecuado para que mi solución numérica se parezca lo más que quiera o lo más que pueda a la solución analítica.
Para eso está la comparación, para que ustedes vean que realmente funciona así. Pero después del segundo o tercer ejercicio de la guía, no van a calcular nunca más la solución analítica y no la van a tener nunca más. Solo que tengan una solución para comparar con fines didácticos, con fines de experimentación, con fines de aprendizaje. Pero en la vida real, si ustedes usan una solución numérica, es porque no existe la analítica o la analítica es muy difícil o no se acuerdan cómo se resolvió. Entonces recurren a la solución numérica. Lo que les voy a demostrar en la clase que viene es que la solución numérica puede ser tan buena como la analítica. Con lo cual, justifica toda la materia que tenemos por delante. ¿Se entendió? Entonces, por favor, todas estas cosas que yo les he resaltado, les he indicado que quede absolutamente claro. Que no les quede nada por ahí dando vuelta en el tintero y que digan, bueno, pero en realidad porque me van a pedir la integral analítica. No, no la vamos a pedir. Esto las vamos a dar hechas incluso, para que ustedes no la tengan que hacer. No obstante, los invito a hacerla, a la de esta filmina, que ya tienen su vida, para que vean, para que comprueben. Y ya está. Y de ahí en más seguimos con numérico, no con análisis. Bueno, gente, hasta acá, entonces, la profesora Rita Pérez en el práctico va a ahondar sobre esto y les va a enseñar a usar el Excel y van a hacer seguramente algún otro ejercicio y probablemente por ahí ustedes puedan aprovechar